Buenos días a todos, unas felices Navidades para todos. Todos reconocemos que la Navidad lamentablemente no es lo que nosotros pues pensamos y creemos. Lo que se ve a nuestro alrededor no tiene nada que ver con la realidad del nacimiento de Jesús, el advenimiento del regalo más grande que Dios le hizo a la humanidad, que fue enviar a su Hijo. Pero hoy en este día quiero compartirles algo que trajo a mi corazón el Señor en estos días atrás, solamente a través de una palabra. Quiero leer con vosotros en el libro de Mateo, en el versículo 21 del capítulo 1 de Mateo. Vamos a leer del 21 al 23, donde se habla de ese nacimiento de Jesús. Dice así Mateo 1 en el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todos conocemos este episodio. Es esa palabra que revela que Dios está en medio de nosotros. Es un nombre que no es un nombre físico, sino tiene que ver con una realidad, que tiene que ver con una promesa de que Dios iba a estar con su pueblo siempre, que Dios iba a estar con los suyos siempre. Y entonces aparece un nombre, el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Este es el regalo que Dios nos hizo, el dejar a su Hijo en medio nuestro, mandarlo a la tierra y después dejar su presencia a través del Espíritu Santo, Dios con nosotros. Ahora, aquí se menciona una profecía del libro de Isaías, donde se habla precisamente de dónde viene este concepto del nombre Emmanuel. Y quiero que leamos juntos en Isaías, donde aparece ese mensaje, para que leamos un poquito sobre este nombre y este relato donde se desata esta palabra y esta profecía de un Emmanuel, de un Dios con nosotros. Días atrás hablamos del profeta Acaz, del rey Acaz, un rey muy perverso, un rey muy malvado, aunque incluso sacrificó niños a los ídolos. En medio de la situación del rey Acaz hay dos reinos que están venciéndolos, que Dios incluso permite como juicio por sus actos y las consecuencias de sus pecados. Uno es un rey de Siria y el otro es el mismo rey Peca del pueblo del norte de Israel. Dios le dice a Acaz que se arrepienta, que pruebe, que mire si a través del arrepentimiento Dios puede cambiarlo todo. Pero Acaz no quiere, es testarudo, y entonces no cree que Dios puede cambiar las circunstancias, no tiene confianza, no conoce a Dios. Y entonces Dios le habla, y miren de la manera que le habla a este rey perverso. De hecho, le habla de una forma, teniéndole tanta misericordia, ofreciéndole tanta bondad, que aún el propio rey la rechaza. Habló también Jehová a Acaz. Estamos leyendo en Isaías 7, versículo del 10 al 14. Habló también Dios a Acaz. Fíjese con qué misericordia le habla. Pide para ti señal de Jehová, tu Dios. Demándala, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Pide. Muestra que tienes deseo de pedir una señal para que sepas que yo voy a defenderte, voy a liberarte de tus enemigos. Pide señal. Y miren lo que contesta Acaz. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Aparentemente da una respuesta muy religiosa, muy bonita, muy especial, como diciendo no podemos tentar a Dios, pero en realidad es Dios quien le está diciendo: mira, ven, pídeme señal y verás si yo después no cumplo lo que he dicho que haré con vosotros. Os voy a librar de vuestros enemigos, voy a estar con vosotros. Pídeme una señal.
Y respondió, no la voy a pedir. Entonces dijo Isaías, el profeta, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? O sea, no solamente sois gente que pecáis contra los hombres, sino que ahora también estáis ofendiendo a Dios, que os está ofreciendo la bondad y no la queréis aceptar. Por tanto, os enviaré una señal. El Señor mismo os dará una señal. Qué tremendo esto. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Acaz es un hombre atroz, es una persona muy necia de corazón. Trajo tanta maldición al pueblo, trajo tanto pecado sobre la casa de Judá, generó tanta guerra, tanta desolación, tanta idolatría, tantos pecados horrendos, que no solamente ofendió a los hombres y dañó al pueblo, sino que ofendió tremendamente a Dios. Dios le ofrece reconciliación y él no la quiere, incluso hasta con una aparente respuesta muy hermosa y religiosa, lo único que hace es ofender más a Dios, porque no quiere la ayuda de Dios. Dios le ofrece reconciliación, pero no la quiere. Rehusó pedirle a Dios que lo ayudase. Rehusó pedir señal por una razón, porque si Dios le daba una señal de que iba a estar con ellos, él se vería obligado a creer a Dios, y él no quiso creerle a Dios. Qué tremendo. Fíjense este aspecto. Dios te permite que confíes en Él, te está diciendo que va a ayudarte, te está diciendo que le pidas señal para que Él te confirme que lo va a hacer, y dices que no. ¿Por qué? Porque si Dios le hace una señal de que va a estar con Él, Él se ve obligado a creer y a confiar en Dios. Pero Él no tenía ese concepto, no conocía a ese Dios al cual tenía que confiar. Rehusó a eso. Achacó los desastres que vivía en el pueblo a Dios y no a las consecuencias de sus actos, y entonces por eso rehusaba. Desechó a Dios porque pensó que todas las cosas que estaban viviendo como pueblo tenían que ver con que Dios era malo, Dios juzgaba mal, y achacó a Dios toda la culpa de las situaciones, y eso ofendió a Dios. Y entonces dijo, no me pides señal, yo te voy a mandar una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y es un secreto esta señal. ¿Qué representa? ¿Qué significa esta señal? ¿Qué es que Dios mande señal? ¿Qué significa eso? ¿Qué le estaba queriendo mostrar Dios a Acaz con esto? La señal es una señal de liberación, porque es hablando Dios va a estar con vosotros. No importa cuántas situaciones podamos vivir como pueblo, dice Dios, yo te voy a dar una señal, es que siempre voy a estar contigo. Voy a hacer nacer un hijo que va a revelar que Dios ha venido a estar con vosotros. Y Dios quería mandarle una señal de libertad a un pueblo oprimido. Ya que Acaz no quería, sus ojos habían sido velados, Dios iba a abrir los ojos del pueblo para que lo viesen a él. Dios iba a saltarse la autoridad de un rey perverso para venir a la tierra y mostrarse a un pueblo para que lo viesen. Un rey que le privó al pueblo de la libertad a la cual Dios quería llevar. Y entonces mandó una señal de esperanza frente a la adversidad. Esto se parece mucho a este tiempo. Esto se parece mucho a este momento, donde Dios sabe que los reyes de la tierra no le hablan, no le piden señal, no confían en Dios, no conocen a Dios. Y Dios quiere enviarle a la tierra un mensaje. Yo estoy con vosotros. Vosotros sí vais a ser libres si confiáis en mí. Una señal de esperanza en medio de la adversidad.
En aquel tiempo había una tremenda adversidad en la vida de Acaz y de los reyes que iban a conquistarles. En este tiempo hay una adversidad muy parecida porque vivimos una situación muy difícil donde aún los Acaz de este tiempo no quieren confiar en Dios, no quieren conocer a Dios. Emmanuel es una señal de esperanza, porque no se refiere solamente a un hijo, a una persona. Es una señal, es un dato de Dios, es una bandera que Dios pone para decir, aquí estoy yo en medio de vosotros. Es una esperanza, pero es un compromiso. Porque cuando Dios envía señales para que se crea la señal, el secreto de la señal de Emmanuel es Dios con nosotros para que confiemos en Dios. O sea, es una señal de confianza. Dios es fiel y quiere que su pueblo confíe en Él. Hoy Dios nos manda una señal de confianza. Es una señal de esperanza en medio de la tribulación. Es una señal de vida en medio de tanta muerte. Hoy más que nunca necesitamos que Emmanuel sea Dios con nosotros. Y aunque los reyes de la tierra no pidan señal, dice que Dios le mandó señal. ¿Por qué? Porque aunque no se la mandó al rey, se la mandó al pueblo. Abrió los ojos de una parte del pueblo para que lo viesen. Hoy, más que nunca, frente a la atrocidad de los Acaz de este tiempo, frente a la atrocidad de lo que ha convertido el pecado de este mundo, Dios quiere seguir apelando a nosotros para que volvamos a ver la señal de que Dios está con nosotros, para que miremos al cielo la señal de que Dios está entre nosotros. Vemos un juicio muy severo sobre la tierra. Los hombres no han mencionado a Dios en este tiempo. Muy pocos mandatarios mencionan a Dios en este tiempo. No confían en que Dios trae salidas. Ellos quieren pelear las batallas con sus medios. Y entonces Dios le dice a su pueblo, a los que sí creen en Él, yo estoy con vosotros. Vosotros vais a adquirir libertad en la adversidad. Vosotros vais a ser bendecidos en la tribulación. Vosotros vais a ver la paz en medio de tanta atrocidad. Es un regalo de Dios hoy en este tiempo. Emmanuel es el nacimiento de un hijo de una mujer encinta. Y usted sabe muy bien como yo que la mujer en la Biblia revela la iglesia. Aquí en este pasaje se menciona una virgen. En realidad en el concepto original no se refiere a una mujer que nunca ha tenido hijos, sino más bien se refiere a una mujer joven. En el caso de María sí era una virgen, pero en este caso se refiere a una mujer joven encinta. Y yo estaba pensando, ¿qué persona en un día de tribulación piensa en dar a luz? Estos días yo tuve que ir al hospital para hacerme una placa y entonces estaba ahí una chica joven embarazada esperando para hacerle una ecografía. Estábamos sentados separados, yo la observaba y la chica estaba todo el tiempo mandando mensajes, me imagino, pues a alguien conocido. Y entonces en ese momento la chica pues le entra una llamada. Y entonces cuando le llama, sí, estoy aquí y ya te lo dije, que claro, que este tiempo no era bueno para tener, tengo miedo porque todo el mundo no se sabe muy bien, si mi hijo se contagiara. Y estaba en un temor, en un miedo. Literalmente yo me di cuenta qué difícil era para una persona como ella, una joven, estar embarazada en este tiempo. Qué difícil es para una virgen, para una mujer joven, dar a luz en este tiempo. Qué difícil es para la iglesia hoy dar a luz, traer a luz cosas. Qué difícil es para la iglesia producir, traer hijos a Dios. Qué difícil es compartir incluso. La gente no quiere escuchar. Qué difícil es traer señal de Dios a los pueblos. Qué difícil es compartirles de Jesús a las personas. Yo creo que cuando tú estás rodeado de dolor, creo que la esperanza es ver vida. Cuando estás rodeado de muerte, la esperanza es que te den señal de vida. Pero a veces a la iglesia le cuesta mostrar y manifestar la vida, porque a veces nosotros mismos estamos llenos de los temores que ellos tienen.
A veces tú aquí, como iglesia, tienes temores como los tienen los que están allá afuera. A veces la mujer encinta, que es la iglesia, tiene temores y miedos. Pero dice, no te preocupes, porque vas a dar a luz señal a los pueblos. Vas a dar a luz mensaje a los pueblos. Vas a ser portadera de un mensaje de verdad a los pueblos. Voy a dotar a la iglesia de un Emanuel, de Dios con vosotros. Va a haber una manifestación visible de cielos y tierra de Dios con vosotros. Porque Emanuel no solamente se refiere al nombre a una persona, es la manifestación de que Dios está con nosotros. Esta es la verdad. Esa virgen joven que cree, que siente que es portadora de la señal de confianza, de salvación, de bendición a los que quieren creer en ella. Esa virgen que cree en la señal que va a venir en un tiempo de dificultad y que decide confiar y obedecer. La iglesia, como mujer, no debe de tener miedo de ser portadora de la señal de salvación, de ser portadora de la señal de confianza. Tenemos que manifestar con nuestra vida que nosotros sí confiamos en Dios, sí creemos en Dios. Tenemos que manifestar que nosotros tenemos en nuestras vidas una plenitud de libertad a pesar de la adversidad. No estamos llenos de temores ni atemorizados por el miedo, sino Acaz, aunque no quiso señal, nosotros sí la creemos, sí la deseamos, sí la portamos, sí la anhelamos. Dios le dijo a Acaz, pídeme señal, y no quiso la señal. Dio una respuesta religiosamente correcta, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Esa virgen en María atravesó un largo camino hasta dar a luz un mensaje, hasta dar a luz una señal, dio a luz al Hijo de Dios, la señal. En aquellos días era una señal espiritual, era una señal de que Dios estaba con ellos. En este tiempo de María, la Virgen, como dice ahí, concibió a luz, tal como se había dicho ahora, era una realidad, no era solamente un símbolo, una representación, era Dios con nosotros. Y esta es una gran verdad, que Dios está con nosotros. Este es el mensaje de hoy. Fíjense que la Virgen María no tenía lugar donde dar a luz. Hoy los templos están cerrados. Pareciera que la iglesia no tiene lugar para manifestar. Pareciese que no se encuentra lugar para ella. Pareciese que no hay sitio para que ella pueda manifestar, dar señal, proclamar. Se han cerrado los lugares. Está todo lleno de temor y miedo y no hay lugar para ellos. La iglesia hoy parece que no tiene lugar en este mundo, no se encuentra lugar para ella, no se sabe dónde poner, dónde esconderla, dónde dejarla. Se ha cerrado el templo y no se ha encontrado lugar para la Virgen. No hay plataformas, no hay tronos, no hay micrófonos, solo hay un pesebre. Curioso, todavía hemos hablado de los pesebres, de los lugares donde están las bestias domésticas, los pesebres. Allí es donde vino Emanuel. Allí vino a nacer Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel representó para el pueblo una oportunidad de cambiar. En Acaz fue así, pero Acaz no quiso y el pueblo no pudo comprender la señal. Fue golpeado y murieron 200.000, 120.000 hombres y 200.000 personas fueron llevadas a la cautividad. Dios tuvo que obrar a favor del pueblo y librarlos, porque Dios había mandado señal al pueblo, pero vivieron una fuerte aflicción y dolor. En los días de Jesús, las personas que gobernaban en aquel tiempo no entendían, no conocían de Dios. Emanuel no representó cambiar de actitud. Fariseos, escribas,
aquellos grandes de los templos, no conocieron, no vieron. Le pedían a Jesús señal, pero no lo veían que la señal estaba frente a ellos. Tentaban a Dios pidiendo señal y Jesús les decía, pedid señal, pero no os dais cuenta que la señal está en medio de vosotros. Por eso Emmanuel en aquel tiempo vino a producir un cambio, sacó a los hombres de la estrategia religiosa y los llevó a la oportunidad de una relación. ¿Tú crees que ha cambiado algo eso respecto a hoy, 2000 años después? La estrategia sigue siendo la misma. Dios mostrándose como señal para que el pueblo pueda tener una relación con Dios. Porque escondido en los templos, escondido en el aspecto religioso, escondido tras los hombres que no saben ni conocen a Dios, no pueden entender, no pueden comprender, no pueden ver señal. Y Jesús tuvo que mostrarse. Hoy las señales son tan parecidas a aquellos días, porque la Virgen, la esposa, la iglesia, le está haciendo doloroso llevar al Hijo. Hay un largo camino que está llevando para aportar una señal al mundo. Llevamos unos cuantos siglos caminando para llevar a Dios a los hombres, para aportar la señal. Y no se nos da lugar para que podamos predicar, compartir, hacer. Se nos cortan los lugares, no se nos deja. Aún los templos fueron cerrados, ahí los sitios se han cerrado y pareciera que la Virgen está deambulando sin saber dónde tiene que ir. Y de repente llega al lugar donde están los que son los humildes de la tierra, los siervos, los que no saben. Y apenas unos bestias domésticas y unos pastores son los que vienen a adorar. Pero un día, pasados aproximadamente unos años, cuando ya Jesús empezaba a crecer, de repente aparecieron esos magos de Oriente y la sabiduría de los hombres se postraron ante la sabiduría de Dios. Un día, todos los sabios de la tierra se postrarán ante la sabiduría del niño, Emmanuel, Dios con nosotros. La iglesia verá cómo se postran los grandes de la tierra. Aunque haya ruina, aunque haya tribulación y dolor y aflicción, todo lo que hemos vivido este tiempo, hoy Emmanuel es Dios con nosotros. Hoy Dios está unido a nosotros. Esa es la palabra que se usa incluso. Dios con nosotros, Dios unido a nosotros. Dios preocupado por nosotros. Muy preocupado por nosotros. Muy preocupado por nosotros. Créalo que es así. Por eso Emmanuel es una señal de cambio, porque incluye aceptar, incluye confiar, incluye o aceptas el regalo de Dios de la salvación o lamentablemente vas a tener que sufrir el juicio de la desolación de Acab y sus pecados. O aceptamos creer en Dios o tenemos que caer bajo las garras de aquellos que no quieren la señal de Dios. La señal es un cambio y no es un cambio ni una confianza en vacunas o medidas sanitarias. La señal es un cambio para poder entender y comprender que este es el día de confiar en Dios. Es muy fácil decir confiar en Dios, pero recurrir a tantas otras soluciones. Es muy difícil confiar en Dios cuando estás enfermo, porque puedes acudir a muchas otras opciones. Es difícil confiar en Dios cuando hay aflicción, dolor, cuando hay situaciones adversas en la economía. Es difícil confiar en Dios. Pero esta es la señal más grande de este tiempo. La señal de Emmanuel es Dios con nosotros. O confías en Dios y ves su salvación, o lamentablemente no confías en la señal y vas a vivir un día difícil. Te vas a parecer a aquellos que viven días difíciles. Hoy la señal es esa. ¿Recibimos a Emmanuel o no lo recibimos? ¿Recibimos la señal y confiamos en ella o rechazamos la señal? Cuando ayer yo estaba con mi suegra y mi esposa, los tres en una casa, tomando, celebrando esa noche buena que todos hablamos, me acordaba de las mesas que estaban llenas de mis hijos, de mis nietos, de los cuñados, de los sobrinos, y me acordaba que más que nunca
es posible que hoy estamos más solos que nunca. Hoy hay mucha gente más sola que nunca. Acab ha despreciado a Dios y el mundo vive la atrocidad de despreciar a Dios, de burlarse de Dios. Y estamos viviendo las consecuencias de esas decisiones atroces. Y ahora somos nosotros los que tenemos que decidir, porque Dios va a mandar señal, ya ha enviado señal. Y ha dicho, aquí está parte de un juicio y aquí tenemos a Emmanuel. Confía en Emmanuel. ¿Quieres ser libre de todo esto? Confía en Emmanuel. ¿Quieres ser libre de los miedos? Confía en Emmanuel. Somos nosotros los que decidimos aceptar la señal o decidimos, lamentablemente, vivir la consecuencia de no confiar en Dios. Nos oponemos a Acab y declaramos que Dios está con nosotros, o dejamos que el juicio de Acab nos golpee severamente. Es la buena noticia de este año, no tenga duda, es la buena noticia. La buena noticia no son las vacunas. La buena noticia es que Dios está con nosotros, que la señal está ahí para verla, para pedirla. La señal es Emmanuel, la señal es Dios con nosotros más que nunca antes. Por eso Emmanuel no se impone, solo hay que clamar. Por eso Emmanuel no es algo que nos ofrecen en una caja de galletas para que todos aceptemos aunque no creamos. Emmanuel hay que pedirlo. La señal hay que pedirla. Pídeme señal y veré si yo no estoy contigo. Pídeme señal y verás si yo no cambio tu circunstancia. Pídeme señal y obedéceme y cree y verás si yo no te saco a salvación. Emmanuel es eso. No es solamente algo que miramos. Emmanuel es algo que debemos de aceptar. Emmanuel no es algo solamente que vemos ahí. Emmanuel es algo que tenemos que creer para ser salvos. La salvación a veces se ha aplicado solamente al elemento de nuestras vidas, pero la salvación es un regalo que se aplica a cada aspecto de nuestra vida. Somos salvos de enfermedad, somos salvos de la ruina, somos salvos de esclavitud, somos salvos de temores. No solamente has sido salvo solamente para irte con Él en una vida eterna, has sido salvo para aplicar esa salvación a cada aspecto de tu vida personal. Eso es la señal de Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel no mira solamente al pasado, ni mira al futuro. Emmanuel mira al hoy. Hoy es día de Dios con nosotros. Emmanuel es más que un nombre, es una señal que hay que aceptar, hay que invocarla y creerla. Termino con esto. Emmanuel es una señal. Ahí dice, os mandaré señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a Emmanuel, Dios con vosotros. Ahí lo dice en Mateo, se cumplió esa profecía. Por tanto, Emmanuel es una señal. La palabra señal en la Biblia, que aparece muchísimas veces en toda la Biblia, es la palabra bandera, baliza, marca. Es como un recuerdo, un presagio, es una señal que se pone para recordar, para no olvidar, para creer. ¿Tú te acuerdas cuando Caín pidió señal, cuando Dios le dijo que se fuese, que se marchase? Cuando él decide salirse de la presencia por no arrepentirse, y entonces él tiene temor de que Dios, al castigarlo, lo va a soltar y lo van a matar, y él dice, dame señal, dame una señal. Entonces Dios lo señó, Dios lo marcó para que nadie lo tocase. Vas a sufrir el peor de las consecuencias, tu pecado, pero nadie va a matarte. O sea,
Dios dispuso señal para Caín, para que nadie lo matase. Por ejemplo, cuando en los días de Noé, Dios hizo un pacto con él y le envió una señal, el arco del pacto, el arco iris. Le mandó una señal. Dios estableció una señal para que usted y yo, cada vez que veamos ese arco iris, nos acordemos de la señal de Noé y cómo Dios dijo que nunca más haría juicio sobre la tierra inundándola de agua. Y esa es una señal de Dios. Por eso aún hasta las cataratas del cielo están limitadas en la lluvia. Y Dios dice, no, hay una señal. Y por eso cuando sale el sol y llueve y hay una parte de sol en un lado y otra parte de lluvia, sale el arco iris como señal de que el sol de justicia es capaz de tener control aún sobre las fuentes del cielo. Una señal. Emmanuel es una señal que Acaz rechazó. Así es. Pero es una señal que el pueblo puede aceptar. Emmanuel es una señal que necesitamos para ser libres. Emmanuel es una marca que Dios ha puesto en la humanidad para que tú decidas confiar en Él. Así que la tienes ahí. Mira la bandera, mira el regalo, mira la señal. Mira que Él ya vino a la tierra. Mira lo que Él dejó. Mira su palabra. Mira sus promesas. Mira cada una de las cosas que revelan la condición de un pueblo que ha visto a Dios con ellos. La señal de que Dios ha establecido salvación sobre nosotros. Miró a los Acaz y se dio cuenta que los Acaz no iban a cambiar. Hoy usted y yo sentimos posiblemente un vacío en esta Navidad. Un vacío grande porque no hay padres. Yo perdí a mamá este año. He visto llorar a algunos de mis hermanos por la pérdida. Yo he sentido una tristeza, pero a la vez ayer sentí alivio porque dije, Señor, tras la muerte de mamá trajiste una profunda resurrección de unidad a nosotros como hermanos. Y yo y mis 4 hermanos hemos sentido una profunda unidad en este tiempo y nos hemos unido cada mañana a orar, por los unos, por los otros. El presagio de la muerte trajo libertad y trajo resurrección a una relación más profunda entre nosotros. Eso es un regalo que Dios nos ha permitido, porque de la muerte vino aliento, vino olor grato. Sentimos el vacío, claro que sí. Pero hoy podemos sentir que Manuel está con nosotros. ¿Quién puede sentir eso? ¿Quién lo acepta? ¿Quién lo reconoce? ¿Quién le ha pedido a Dios señal de que estará con él? Y le ha pedido y le ha clamado y Dios ha respondido. Emmanuel llegó a un pesebre. ¿Por qué? Porque en los templos y en los tronos Emmanuel no es reconocido. Porque Emmanuel se tiene que manifestar en el estiércol de este mundo. Porque en las grandes mesas a Emmanuel no se le recibe. Emmanuel es una declaración de intenciones y hay muchos que no reconocen las intenciones de Dios para con ellos. Porque Emmanuel es Dios contigo, es una declaración de intención de Dios, de que Dios ama a la humanidad. Emmanuel es más allá que un mensaje de la Navidad, es una revelación, es la manifestación de Dios sobre la tierra. ¿Tú te acuerdas que Acaz no quiso la señal? Pero cuando vino Jesús a la tierra, Herodes no la comprendió. Tuvo que pedir que le descifrasen las profecías porque no las comprendió ni las entendió. Unos porque no quieren señales y otros porque están muy lejos de entenderlas. De una forma u otra, la iniciativa la tuvo que tomar Dios para venir sobre la tierra y enviar señal. Isaías dijo, Dios te enviará señal. En los días de Jesús, Dios envió señal. Escucha esto. En este tiempo y en estos días, Dios enviará señal. Dios está con nosotros. Dios está con su pueblo. Lo digo categóricamente. Dios está con nosotros. Y tenemos el aspecto de un juicio
de un áspero juicio, de un doloroso juicio, pero tenemos la emotiva esperanza de que Dios está con nosotros. Tenemos los dos lados de los días de Acaz, los días del áspero juicio por las consecuencias del pecado, pero por otro lado tenemos la esperanza y la señal de que Dios está con nosotros. Emmanuel es una señal confirmada, porque en aquellos días Emmanuel no había venido, después Emmanuel vino y ahora Dios nos hace ver que ya Él vino y volverá, regresará por su pueblo, volverá a estar aquí. Emmanuel es una señal confirmada, no es una esperanza loca de algunas personas que quizás no saben lo que tienen. Sí, nuestra señal es un gran regalo. Ahora mira esto. Emmanuel vivió el azote de Acab. El pueblo tuvo que sufrir porque Acab no creyó. Vivió también el azote de Herodes. Vivió el azote de todos aquellos principales del templo que tenían religión, pero no conocían a Dios ni lo reconocieron. Vivió el azote del templo, porque en este tiempo, más que nunca, el templo ha azotado, ha sido azotado, ha sido golpeado. Los azotes que el templo recibió en los días de Jesús cuando entró en ese sitio, los mismos azotes que este templo ha recibido, porque Jesús vino de nuevo y encontró que había poco en los templos. El azote más grande que hemos resistido en este tiempo, el azote por nuestros pecados, el pecado ha azotado a la humanidad. Los millones de abortos, las millones de separaciones, de violencias, de guerras, los millones de personas inocentes que mueren por daños colaterales, los millones de hombres y mujeres que mueren por la necedad de sus gobernantes. Estamos viviendo el azote de este tiempo tan grande por el pecado de los hombres. Pero a Dios le ha placido volvernos a enviar la señal. La señal está, Dios está aquí con nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Y esto es lo que quería compartirles, precisamente este mensaje que he llamado hoy más que nunca Emmanuel. Porque Emmanuel es más que una persona, es la señal de Dios hablándole al pueblo: Dios, estoy contigo. Aunque portamos un embarazo doloroso, aunque portamos una situación difícil, aunque llevamos en nuestro vientre el dolor de no tener lugar para compartir y para decir, aunque llevamos en este tiempo largo camino como iglesia para manifestar al Hijo, Dios está con nosotros. Y esta es la maravillosa señal. Hoy más que nunca no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios te bendiga, ha sido un privilegio en este día.